Saludos. Hoy vamos a trabajar el capítulo 15. Vamos a cubrir las secciones 1, 2 y 3. Empezamos con la primera sección, primera ley de la termodinámica. Hasta ahora ya sabemos que el calor es energía en transición. Y hemos visto que el calor de forma natural se transfiere de un objeto de mayor temperatura a un objeto de menor temperatura, ¿no? Eso es lo que se observa en la naturaleza. Bueno, pero en este capítulo vamos a ver cómo este calor se puede transformar o se puede usar para hacer trabajo. Y también vamos a ver cómo esta energía se puede convertir en otros tipos de energía. Pensemos en un carro, en el motor de un carro. ¿Qué le damos al carro como forma de energía? Pues le damos gasolina. Producimos la combustión de la gasolina y esto hace que el gas que está dentro de ese pistón, dentro del motor, mueva el pistón hacia arriba y de esa forma mueva otras piezas del carro que hacen que este ande. Es decir, estamos transformando esta energía, este calor, en energía mecánica para mover el carro. Y además sabemos que en el carro también tenemos electricidad y en adición tenemos luz. Entonces, a partir del calor estamos generando diferentes tipos de energía. Muy bien, entonces vamos a analizar esta ecuación que es bastante simple. Aquí tenemos que Q representa la energía que se le está proveyendo al sistema. ¿Okay? No necesariamente tiene que ser un motor. Vamos a hablar de un sistema en general. ¿Okay? Entonces tenemos Q que representa el calor que se le está proveyendo al sistema. Bien, de ese calor, parte de esa energía se utiliza para hacer trabajo hacia el exterior. Y lo que le queda, si le queda, pues se puede utilizar para cambiar su energía interna. Entonces, esto de energía interna ya les lleva a la mente a pensar en un cambio en temperatura, porque la energía está relacionada con la energía interna, ¿no? Muy bien, entonces vamos a despejar de esta ecuación cambio de energía, así que vamos a pasar el trabajo hecho hacia el otro lado y nos queda esta ecuación, y esto pues representa justamente la primera ley de la termodinámica, que nos dice que el cambio en energía interna es igual al calor provisto al sistema menos el trabajo hecho sobre el ambiente, sobre el exterior. Entonces, de manera un poco más sencilla, el calor que se le provee al sistema se utiliza para hacer trabajo hacia el exterior, y si le queda algo de energía, pues se utiliza para cambiar la energía interna del motor, del sistema. ¿Okay? Muy bien. Entonces recordemos el concepto de trabajo. Esta imagen claramente nos muestra trabajo, ¿no? Tenemos una persona que está aplicando una fuerza, y esta fuerza lo que hace es produce un desplazamiento, ¿sí? Entonces sabemos que el trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Entonces lo estamos escribiendo aquí, trabajo igual a fuerza por el desplazamiento. En este caso le estamos llamando D. Muy bien. Lo mismo puede ocurrir dentro de este pistón. ¿Sí? Aquí tenemos una fuerza debido a las partículas que contiene este sistema, ¿verdad? Podría ser un gas, por ejemplo, cuyas partículas se están moviendo a velocidades significativas y están colisionando contra el pistón, ¿no? Contra este área A. Y pues eso hace que el pistón se mueva hacia arriba, es decir, se está aplicando una fuerza sobre este área. Y sabemos que la fuerza, la presión y el área están relacionados de esta forma. ¿Okay? Entonces, en lugar de escribir fuerza, podemos escribir presión por área en nuestra ecuación de trabajo. ¿Okay? Muy bien, ¿y qué es área por distancia para este ejemplo del pistón? Área por distancia, eso nos da cambio en volumen. Así que vamos a escribir, en lugar de área por distancia, cambio en volumen. Por tanto, el trabajo para un pistón viene siendo presión por cambio en volumen. ¿Okay? Entonces vemos que este pistón, este sistema, está haciendo un trabajo
hacia el exterior. Si tuviésemos un bloque aquí, pues el pistón levantaría el bloque. Así que estamos haciendo un trabajo hacia el exterior. Por esa razón es que el trabajo hecho hacia el ambiente, hacia el exterior, resulta positivo, presión por cambio en volumen. Eso es desde la óptica del exterior. El exterior está ganando energía. En cambio, desde el punto de vista del sistema, nuestro sistema está perdiendo energía. Por eso tenemos aquí el signo negativo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos trabajos? Simplemente el signo negativo. Si uno gana, si el ambiente gana, pues el sistema pierde y viceversa. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tenemos que una persona está empujando este pistón, aplicando una fuerza, está desplazando el pistón una distancia delta de x, así que está produciéndose un trabajo. Desde el punto de vista del ambiente, del exterior, el exterior está haciendo trabajo, está perdiendo energía, por tanto su energía va a resultar negativa. En cambio, el sistema, en este caso, está ganando energía, ¿sí? Entonces, la energía o el trabajo para el sistema va a ser positivo, va a resultar positivo. Así que esto es bastante sencillo. Solo tienen que pensar como sistema o como ambiente. Bien, tenemos un ejemplo que nos va a ayudar a entender mejor la primera ley de la termodinámica. Bien, aquí tenemos un sistema, ¿sí? Un pistón que está apenas en contacto con un bloque. Muy bien, entonces tenemos una energía interna inicial, una temperatura inicial. Entonces le vamos a proveer de calor, ¿sí? Le estamos dando calor. ¿Qué es lo que va a suceder? Le va a suceder que su energía interna cambia. Por eso aquí la energía interna es final, aquí fue inicial. En adición a eso estamos viendo que hay una expansión volumétrica. El pistón se está desplazando hacia la derecha. Y eso hace que el bloque también se desplace, la misma distancia que se desplazó el pistón. Es decir, hemos hecho trabajo hacia el exterior. Entonces, por esa razón, podemos escribir que el calor provisto a nuestro sistema se ha utilizado en cambiar su energía interna y también en hacer trabajo hacia el exterior. ¿Okay? Entonces, de aquí simplemente despejamos para cambio de energía interna, es decir, pasamos esto al otro lado, él pasa negativo, y pues resulta nuestra ecuación de la primera ley de la termodinámica, pero escrito en términos del trabajo hacia el exterior. Si queremos escribirlo en términos del trabajo desde el punto de vista del sistema, pues este resulta siendo positivo, ¿no? Muy bien. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos un sistema el cual está recibiendo en forma de calor 40 julios, pero a su vez está perdiendo 25 julios. Así que el calor neto recibido por el sistema es 15. ¿Okay? El sistema está recibiendo energía en forma de calor equivalente a 15 julios. Veamos en qué lo utiliza. En función del trabajo, el ambiente está haciendo trabajo, por eso es negativo, está haciendo trabajo sobre el sistema. Y a su vez el sistema está haciendo trabajo hacia el exterior, equivalente a 10 julios. Así que el trabajo neto sería 6 julios, pero hacia el exterior, ¿no? Así que nuestro sistema está perdiendo 6 julios de energía en forma de trabajo hacia el exterior. Bien, entonces vamos a utilizar nuestra ecuación, esta, la que está resaltada, y vamos a reemplazar los valores. Entonces tendríamos el trabajo, bueno, el cambio en energía interna sería igual a el calor neto recibido o cedido por el sistema, que en este caso es 15 julios, aquí lo tenemos, menos el trabajo hacia el exterior. ¿Cuánto es el trabajo hacia el exterior? Es 6 julios. Así que restando nos da 9 julios positivos. Así que este sistema, como está recibiendo 15 de calor neto, ¿verdad? Porque recibe 40 y pierde 25, así que el calor recibido neto es 15. De esos 15,
está utilizando 6 julios para hacer trabajo, por tanto le restan 9. ¿Y esos 9 dónde van? Justamente hacia la energía interna, lo guarda en forma de energía interna. ¿Ok? Muy bien. Pues hemos producido un cambio de energía interna de igual a 9 julios. Podríamos utilizar otro método también. Por ejemplo, se hace trabajo desde el exterior hacia el sistema, un trabajo equivalente a 159 julios. Pero a su vez el sistema pierde 150 julios en forma de calor. Entonces, reemplazando en la ecuación, primera ley de la termodinámica, tenemos que la energía interna es igual al calor menos el trabajo hacia el exterior. Bien, el calor sería, como está perdiendo, negativo 150 menos, ¿cuánto es el trabajo? El trabajo de parte del exterior es negativo 159. Y eso nos da positivo 9 julios, que es igual al cambio en energía interna del ejemplo anterior. ¿Ok? Muy bien. Entonces yo creo que con eso ya la formulita les quedó un poquito más sencillo de entender. Solamente tal vez puedan tener alguna duda en cuanto al signo. Pero si piensan desde la óptica del sistema o desde la óptica del exterior, pues ahí les queda más sencillo. Si el sistema recibe trabajo, entonces es positivo. Si pierde energía en forma de trabajo, pues negativo. Y lo mismo para el exterior, el ambiente. Bien, esta ecuación de la termodinámica también se puede aplicar a las personas e incluso a las plantas. ¿Okay? Las personas ingerimos alimentos, ¿no? Y obviamente los alimentos tienen energía. Recordemos un paquete de galleta. Si nos fijamos en la etiqueta, vamos a ver que esa galleta contiene 300 calorías en mayúscula. Quiere decir que esa galleta contiene 300.000 calorías. ¿Okay? Claro, se los ponen 300 calorías en mayúscula para que no se sientan mal, porque se están comiendo 300.000, pero nosotros sabemos que lo que en realidad estamos ingiriendo son 300.000 calorías. Okay. ¿Y en qué utilizamos esas 300.000 calorías? Utilizamos primero, en hacer trabajo hacia el exterior. ¿Okay? Hacemos trabajo hacia el exterior, caminando, corriendo, subiendo escaleras, bajando escaleras, e incluso irradiamos energía, porque nuestra temperatura es mayor a la temperatura del ambiente, así que vamos a irradiar energía. Constantemente estamos irradiando energía. Muy bien, entonces de esos 300.000 calorías que contiene la galleta, hacemos trabajo. ¿Y nos queda algo de esas 300.000? Pues no solo comemos 300.000, además de eso comemos el almuerzo y el desayuno y la cena. Al final del día, pues ya sobrepasamos tal vez hasta los 15.000 calorías al día. Entonces, de todas esas calorías, dijimos que hacemos trabajo hacia el exterior. ¿Y nos queda? Pues sí, definitivamente nos queda, a menos que seamos unos deportistas dedicados para desgastar toda la energía que nos comimos. Pero usualmente nos queda. ¿Y dónde se almacena esa energía sobrante? En forma de energía interna, es decir, en forma de grasa en los chichos. Muy bien. Entonces, en el caso de los motores no engordan. ¿Ok? Así que en el caso de los motores, el cambio en su energía interna en las máquinas, pues es cero, porque ellos no engordan, no guardan la energía en forma de grasa. ¿Okay? Entonces, a un motor lo que se le provee es energía en forma de calor. Vamos a suponer 100 julios. De esos 100 julios el motor hace trabajo. ¿Cuántos julios? Vamos a suponer unos 30 julios de trabajo. Así que le quedan 70. ¿Qué hace con esos 70 sobrantes? Pues lo elimina hacia el exterior en forma de calor. Por eso los motores de los carros, luego que han recorrido cierta distancia, si los tocamos, están calientes, ¿no? Y pues ese calor se va disipando hacia el ambiente, ¿no? A través del aire.
Muy bien, entonces el trabajo realizado simplemente sería la diferencia del calor que se le inyecta menos el trabajo que se pierde hacia el exterior. Es decir, los 100 menos los 70 nos da 30, y eso es justamente el trabajo que dijimos al principio. Bien, tenemos un ejemplo bastante sencillo para que podamos utilizar la ecuación de la primera ley de la termodinámica. Dice, un gas ideal absorbe 5000 julios de energía mientras realiza 2000 julios de trabajo sobre el entorno durante un proceso a presión constante. Pregunta A. Calcule el cambio en la energía interna del gas. Muy bien, esto está bastante sencillo, así que empezamos escribiendo nuestra ecuación. Cambio en energía igual al calor provisto menos el trabajo hacia el exterior. ¿Cuánto de calor se le dio? De acuerdo al enunciado en la primera línea, son 5000 julios. Menos, ¿cuánto fue el trabajo que realizó? Son 2000 julios. Así que de los 5000 se utilizaron 2000, por tanto le queda solamente 3000. Y eso pues se almacena en forma de energía para darle mayor velocidad, mayor energía cinética a las partículas que contiene el sistema. Parte B. Si la energía interna ahora disminuye 4500 julios, disminuye, es decir, negativo, y 7500 es expulsado del sistema, también está perdiendo, también debe ser negativo, encuentre el cambio de volumen suponiendo un proceso a presión constante de 1 por 10 a la 5 pascales. Bien, entonces igual aplicamos la misma fórmula, solo que en esta ocasión el trabajo lo vamos a escribir, como vimos atrás, como presión por cambio en volumen, ¿okay? Porque nos están pidiendo el cambio en volumen. Muy bien, entonces vamos a utilizar esta parte y esta última parte de nuestra ecuación. Entonces, ¿cuánto de energía interna se perdió? Dice que disminuye en 4500, por eso es negativo. Y además dice que se expulsa calor hacia el exterior equivalente a 7500. ¿Okay? He escrito la energía interna, he escrito el calor perdido, negativo, la presión y tengo el cambio en volumen. Muy bien, entonces de aquí pues simplemente hay que despejar para cambio en volumen. Este que es negativo pasa al otro lado positivo y nos queda de esta forma. Este que está multiplicando pasa a dividir y tendríamos esto. Con una calculadora resulta que el cambio en volumen ya está despejado, resulta equivalente a negativo 2.97 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. Bien, ¿qué nos dice este signo negativo? ¿Por qué el cambio en volumen es negativo? Recuerden que cambio en volumen es volumen final menos inicial. Eso implica que el inicial es mayor que el final. Eso nos dice que el volumen se ha contraído. En lugar de expandirse, pues el pistón se ha contraído, ¿no? Bueno, empujó el gas para contraer nuestro sistema. Muy bien. Dado que ya tenemos conocimiento de nuestra ecuación, sabemos cómo usarla, entonces ya podemos aplicar esta ecuación para los diferentes procesos térmicos. Entre esos tenemos el proceso isobárico. Isobárico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Un proceso a presión constante. Muy bien. También tenemos procesos adiabáticos. En los procesos adiabáticos no hay transferencia de calor, es decir, Q es igual a 0. También tenemos proceso isovolumétrico o isocórico. Isovolumétrico quiere decir volumen constante, ¿no? Si el volumen del pistón es constante, no cambia, entonces no vamos a empujar hacia el exterior. Por tanto, el trabajo hacia el exterior o hacia el sistema va a ser 0. ¿Okay? A volumen constante el trabajo es 0. Finalmente tenemos el proceso isotérmico, a temperatura constante. Recuerden que la temperatura está muy directamente relacionada con la energía interna. Entonces, si la temperatura es constante, no hay cambio de energía interna. Muy bien, entonces empecemos con el primer proceso. Aquí tenemos un diagrama para un proceso
isobárico. ¿Sí? Dijimos isobárico, presión constante. Y efectivamente aquí la presión se mantiene constante. ¿Sí? Lo que está ocurriendo es que el volumen está cambiando. ¿Sí? Aquí hay un cambio en volumen, pero a presión constante, un proceso isobárico. Muy bien, entonces les voy a pedir ahora que calculen el área debajo de la curva AB. Pues es un rectángulo. ¿Cómo hallamos el área? Simplemente el largo por el ancho. ¿Sí? Y el largo por el ancho nos da P por delta de volumen, cambio en volumen. Y ahora les pregunto, ¿qué representa presión por cambio en volumen? Eso lo vimos atrás y eso representaba el trabajo. Así que si les piden buscar trabajo y les dan una gráfica de presión-volumen, lo único que tienen que hacer es calcular el área debajo de la curva y ya tienen el trabajo. En este caso, ¿qué es lo que está ocurriendo con el volumen? ¿Se está expandiendo o se está contrayendo? Hay una expansión volumétrica, ¿no? Este es el volumen inicial, ahora tenemos un volumen final mayor al inicial, así que hay una expansión. Básicamente esto que está ocurriendo aquí. El volumen está expandiendo. Por tanto, el trabajo hacia el exterior debe ser positivo, estamos empujando hacia el exterior. Y obviamente el trabajo del sistema, desde la óptica del sistema, debe ser negativo. Tenemos otro ejemplo. Aquí también tenemos un proceso isobárico, ¿no? La presión es constante. Empezamos en este punto inicial, pasamos al punto final. Entonces, si comparamos los volúmenes, obviamente el volumen inicial es mayor al final. Eso implica que se está contrayendo. Este pistón estaría yendo hacia abajo. Por tanto, el trabajo hecho por el exterior debería resultar negativo y el trabajo hecho sobre el sistema debería resultar positivo porque está ganando. Muy bien, aquí está lo prometido. Dijimos que la temperatura está directamente relacionada con la energía interna. Bueno, en esta ecuación, R representa la constante universal de los gases, N el número de moles, ¿no? El número de partículas que está dentro de nuestro sistema. Si nuestro sistema está sellado, es decir, no hay pérdida de partículas, pues N se mantiene constante y este también constante. Así que si la energía interna cambia, es porque la temperatura estaría cambiando. Entonces escribimos nuestra ecuación en términos de cambios. Cambio en temperatura, cambio en energía interna. ¿Okay? Entonces la energía interna es 3 veces el ratón. Bien, también quiero enseñarles que el calor específico molar a volumen constante se define como C sub B, calor específico molar a volumen constante. Es igual a 3 sobre 2R. Esto aplica a gases monoatómicos. Entonces se preguntarán y me dirán, ¿y por qué 3? ¿De dónde viene este 3? Este 3 se debe a los 3 grados de libertad que tienen las partículas monoatómicas, como por ejemplo los gases nobles. Tienen 3 grados de libertad porque tienen 3 dimensiones, las dimensiones que conocemos. Tenemos 3 dimensiones para poder desplazarse. ¿Okay? Entonces de ahí es que viene este 3. No podemos hablar de rotaciones porque no hay un punto de referencia. Pero en cambio, para las partículas diatómicas, vamos a imaginar, por ejemplo, el hidrógeno, que anda siempre con su amigo hidrógeno, pues tendríamos 2 átomos de hidrógeno conectados a través, para ser didácticos, conectados a través de un resorte. ¿Okay? Así que si hacemos rotar, ya se nota la rotación. Así que esa rotación implicaría un grado más de libertad. Y en adición, estos átomos, dado que están conectados a través de ese resorte ideal, pueden oscilar. ¿Sí? Imagínense 2 átomos conectados con un resorte, así que se puede producir vibraciones, oscilaciones. Y eso pues nos añade un grado de libertad más. Entonces, por esa razón es que el calor específico a volumen constante para partículas diatómicas ya no es 3, ahora es 5, porque se agregaron 2 grados más de libertad. Muy bien, entonces en nuestra ecuación anterior, 3 medios ratón, en lugar de escribir 3 medios R, vamos a utilizar calor específico molar a volumen constante para partículas diatómicas.
y entonces reescribimos esta ecuación en términos de C sub B, C sub V. ¿Okay? Muy bien. Pero eso recuerden, es para partículas monoatómicas. Para diatómica pues se puede reescribir esto, pero hay que utilizar 5 medios R. Muy bien. Aquí tenemos una tabla donde tenemos los calores específicos molar a volumen constante, a presión constante para los diferentes tipos de átomos monoatómicos, diatómicos e incluso poliatómicos. Bueno, aquí tenemos la diferencia de los calores específicos molar y aquí tenemos la razón, que se representa a través de la letra griega gamma. Muy bien, entonces ahora apliquemos nuestra ecuación de la termodinámica a nuestro proceso isobárico. ¿Okay? Muy bien, entonces pues de aquí simplemente despejamos para Q, pasamos esto al otro lado, tenemos la ecuación, reescribimos, el trabajo lo vamos a escribir como presión por cambio en volumen, ¿sí? El trabajo hacia el exterior. Muy bien, entonces aquí en lugar de delta de U, recuerden, delta de U es 3 medios ratón, así que vamos a escribir 3 medios ratón más, aquí en lugar de escribir presión por volumen, pavo igual a ratón. Así que si la presión es constante y si notamos que el volumen cambia, eso es debido a que la temperatura está cambiando, ¿no? R es constante, N es constante. Entonces vamos a escribir, en lugar de escribir pavo, escribimos ratón. Aquí escribimos ratón. Muy bien, estos son términos semejantes, así que podemos sumarlos. Al sumarlos, 3 medios más 1, eso nos da 5 medios. Entonces tenemos 5 medios. Vamos a hacer una pausa en este punto y ahora vamos a definir el calor específico molar a presión constante. El calor específico molar a presión constante es igual al calor específico molar a volumen constante más R. Es decir, C sub P siempre va a ser mayor que C sub V en R. Entonces, si es monoatómico, esto vale 3 medios R, 3 medios R más R, pues nos da 5 medios R. Entonces, este 5 medios R está justamente aquí, en la pausa. Entonces, en lugar de escribir 5 medios R, escribimos C sub P y reescribimos nuestra ecuación. ¿Ok? Muy bien, entonces para que no se olviden, la energía interna se puede calcular a través de esta fórmula. ENCAT. ¿Sí? Nosotros ya hemos visto una fórmula al cual le llamamos EMCAT, como el examen para tomar para medicina. En este caso no es EMCAT, en este caso es ENCAT con N. ¿Ok? A volumen constante. Eso para la energía interna. Para el calor resulta una ecuación similar que también es ENCAT a presión constante. Muy bien, ya entonces tenemos las herramientas necesarias para resolver este ejercicio. Bien, dice, suponga que un sistema de gas ideal monoatómico a 2.0 por 10 a la 5 pascales y a una temperatura inicial de 293 grados Kelvin se expande lentamente a presión constante de un volumen de 1 litro a 2.5 litros. Bien, imaginemos eso que acabamos de leer. Entonces imaginamos un pistón que está a una presión de 2 por 10 a la 5 pascales y que está a una temperatura de 293 grados Kelvin y se va expandiendo lentamente, manteniendo su presión constante desde un volumen inicial de 1 hasta 2.5 litros. ¿Sí? Se está expandiendo. Por tanto, estamos haciendo trabajo hacia el exterior. El ambiente está ganando energía en forma de trabajo y debe resultar positivo. Bueno, pues es lo que nos están pidiendo. Encuentre el trabajo realizado sobre el entorno. ¿Okay? Entonces, para resolver el ejercicio debemos trabajar en el sistema internacional. Estos litros hay que convertirlos a metros cúbicos. Ya en el capítulo anterior les presenté que 1 litro es igual a 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. A su vez, 1 litro también es igual a 1 por 10 a la 3 centímetros cúbicos. Muy bien, entonces vamos a trabajar
ese ejemplo. ¿Okay? Muy bien, la equivalencia que les acabo de mencionar está justamente aquí y esa es la que vamos a utilizar para la conversión de unidades. Muy bien, la pregunta dice calcule el trabajo hecho hacia el exterior y la fórmula pues es simple, ¿no? Presión por cambio en volumen. ¿Cuánto es la presión? 2 por 10 a la 5 pascales. El cambio en volumen, el volumen final menos inicial. El final es 2.5 litros menos 1 litro. Y eso va a resultar 1.5 litros. ¿Sí? Pero está en unidades de litros. Así que para cambiarlo utilizamos nuestra equivalencia. 1 litro equivalente a 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces, al multiplicar por 10 a la menos 3 estoy convirtiendo litros a metros cúbicos. Y con una calculadora resulta que el trabajo hecho hacia el exterior es 300 julios. Muy bien, ya tenemos resuelto la parte A, así de sencillo. Parte B. Encuentre el cambio en la energía interna del gas. Muy bien, acabamos de ver que la fórmula para la energía interna se calcula a través de NCAT, a volumen constante. Bueno, tenemos el calor específico molar a volumen constante. Lo podemos calcular porque dice que es un gas ideal monoatómico. Así que va a ser 3 medios R. Tenemos esto. Tenemos N. No tenemos N, pero podemos utilizar una fórmula, la fórmula pavo igual a ratón. Tenemos estos parámetros y de ahí podemos calcular N. Tenemos aquí cambio en temperatura. Tenemos la temperatura inicial, pero no sabemos la temperatura final. Pero la podemos calcular utilizando nuestra fórmula del capítulo anterior, pavito 1 igual a pavito 2. ¿Okay? Entonces, pues empecemos por determinar la temperatura final. Muy bien, entonces aquí utilizamos pavito 1 igual a pavito 2, dado que el proceso se está dando, ¿verdad?, a presión constante. Entonces esta presión 1 y presión 2 son iguales, se pueden simplificar y despejamos para temperatura 2. Nos están pidiendo la temperatura final. Muy bien, pasamos entonces la temperatura al otro lado, pasamos la temperatura 1 hacia el otro lado, pasamos el volumen hacia el otro lado y lo que nos queda es esto, ¿no? Temperatura 2 igual a volumen 2 sobre volumen 1 por temperatura 1. Reemplazando datos, el volumen 2 es 2.5 litros, pero lo estamos convirtiendo a metros. Por temperatura 1, ¿cuánto era la temperatura inicial? 293 Kelvin. Recuerden que la temperatura siempre debe trabajarse en la escala Kelvin. Finalmente, el volumen 1 es 1 litro, 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Bien, aquí se pueden simplificar los metros cúbicos, ¿verdad? La conversión. Y con una calculadora resulta que la temperatura final 2 es igual a 733 grados Kelvin. Listo, ya tenemos la temperatura final. Ahora busquemos N. Para eso utilizamos pavo igual a ratón. Muy bien, entonces, dado que vamos a utilizar esta ecuación, debemos asegurarnos de no mezclar los parámetros de pavito 1 con pavito 2. Entonces aquí todos tienen que pertenecer al mismo estado, al estado 1. O puede ser al estado 2, pero utilicen todos los datos del estado 2. No los vayan a mezclar, por ejemplo, presión 1, volumen 2, temperatura 2. No, ahí pues van a cometer un error. ¿Okay? Muy bien, entonces aquí utilizamos todos los datos del estado 1. Entonces, de aquí despejamos N, despejando N, RT va a dividir y nos queda de esta forma. ¿Cuánto era la presión 1? Es constante y es la misma, 2 por 10 a la 5. ¿Cuánto es el volumen 1? Era 1 litro por 10 a la menos 3, convertido a metros cúbicos. La constante R es 8.31, la temperatura 1 es 293. Y con una calculadora, pues esto resulta, N resulta 8.21 por 10 a la menos 2 moles. Muy bien, ya tenemos la temperatura final y tenemos también N. Así que ya podemos utilizar nuestra fórmula NCAT para calcular la energía interna. ¿Okay? Entonces estamos reescribiendo básicamente aquí que está N, sabemos que C sub V es 3 medios R porque es un gas monoatómico. Tenemos el cambio en temperatura. Ok, ahora sí, reemplazando datos. N, bueno, primero estoy escribiendo 3 medios al frente.
luego viene N, 8.21, lo que acabamos de calcular. Tenemos R, la constante de los gases, 8.31, y el cambio en temperatura, 733 menos 293. Y con una calculadora, pues resulta que la energía interna es igual a 450 julios. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora pasamos a la parte C. Utilice la primera ley de la termodinámica para obtener la energía térmica absorbida por el gas durante el proceso. Bien, esto también está sencillo. Nos están pidiendo que utilicemos la fórmula de cambio en energía igual a la energía entregada menos el trabajo hacia el exterior. ¿Qué nos están pidiendo calcular? Justamente nos están pidiendo calcular Q. Es decir, vamos a despejar para Q. Q igual a el cambio en energía interna más el trabajo hacia el exterior, ¿no? Porque estamos pasando hasta el otro lado. Bien, ¿cuánto es la energía interna? La acabamos de calcular. Eso es 450 julios. Bueno, sabemos que está en julios. Más, ¿cuánto fue el trabajo hacia el exterior? Ahí tenemos 300. Por tanto, la energía térmica que se le entregó, pues asciende a 750 julios. Así de sencillo. Esto fue la parte C, esto fue la parte B, y aquí tenemos la parte A. Muy bien, pasamos a la parte D. D. Utilice la capacidad de calor molar a presión constante para encontrar la energía térmica absorbida. Hay que usar C sub P para hallar Q. Recuerdan que Q también la acabamos de demostrar que se puede calcular a través de NCAT, pero a presión constante. Nos están pidiendo que usemos eso. Bien. ¿Tenemos los datos? Sí tenemos los datos, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto vale N? N acabamos de calcular, el número de moles, 8.21. 8.21 por 10 a la menos 2. Muy bien, ¿cuánto es el calor específico molar a presión constante? Eso fue 5 medios. 5 medios R. ¿Y cuánto vale R? R vale 8.31 por 8.31. Ahí está. Y ahora el cambio en temperatura. Sería 733 menos 293. Con una calculadora, esto resulta 450. ¿Sí? O 4.5 por 10 a la 2 julios, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, si comparamos estos dos valores, pues obviamente tienen que resultar iguales. Estamos ayudando el mismo calor, la misma energía térmica. Bien, finalmente en la parte A dice ¿cómo cambiarían las respuestas para un gas ideal diatómico? Bueno, si es diatómico, entonces ¿qué es lo que va a cambiar en estas ecuaciones? ¿Cambiará la parte A? No, la parte A no va a cambiar. En la parte A le voy a poner una X para decir que no va a cambiar. La parte B, ¿cambiará la parte B? Sí, la parte B cambia. ¿Saben por qué? Porque ya no va a ser 3 medios. Eso fue porque era un gas monoatómico. Ahora, como es diatómico, ahora hay que reemplazar este 3 medios por 5 medios y hacer el cálculo. La parte C cambiará. Aquí, pues no cambia nada. Claro, el valor de delta de U va a cambiar, o sea, este valor va a cambiar porque estamos haciendo un ajuste,
y por tanto este número también va a cambiar, pero es porque la parte B está cambiando. ¿Ok? Finalmente, en la parte D, ¿cambiará algo? Sí, ¿verdad? Va a cambiar. Ya no va a ser 5 medios. Va a ser 7 medios. Entonces aquí vamos a poner, eso cambia a 5 medios y este debe cambiar a 7 medios. Muy bien, entonces al final van a ver que esta energía interna tiene que resultar igual a esta energía interna. Claro, no va a ser 450 julios, va a ser un valor mayor. Muy bien, entonces pues eso se lo dejo a ustedes, no está complicado. Muy bien, entonces ya tenemos resuelto este ejercicio. Pasamos a procesos isovolumétricos. Isovolumétrico, ¿qué quiere decir? Que no hay cambio en volumen. Aquí tenemos, ¿verdad? Un volumen, pero vamos a fijar esto a través de tornillos, por tanto este pistón no se va a desplazar. Si no se desplaza, pues no se va a realizar ningún trabajo hacia el exterior ni hacia adentro del sistema. Por tanto, el trabajo va a ser cero. Entonces, si este trabajo es cero, eso implica que todo el calor que se le dé se va a invertir en energía interna. Y eso es lo que tenemos aquí. Y sabemos que el calor se puede calcular a través de NCAT. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se puede calcular? Porque nosotros sabemos que delta de U se puede calcular a través de NCAT. Si esto se calcula a través de NCAT, Q también pues, se puede calcular a través de NCAT, a volumen constante.